¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y pues bueno, en este pequeño video vamos a hacer un abordaje respecto de los derechos humanos y la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres desde esta perspectiva. Y pues bueno, vamos a iniciar primero por entender qué entendemos por derechos humanos. Y hay que situarnos contextualmente a finales del siglo XVIII, después, ¿no?, de todo este movimiento revolucionario en Francia que inspiró pues una serie de principios que orientaron en gran medida las formas de gobierno, las formas de establecer la ley en Occidente, en lo posterior hasta nuestras fechas. Los derechos humanos surgen, insisto, de este contexto y pues bueno, apelan, digamos, a una serie de prerrogativas que son necesarias para que las personas podamos alcanzar nuestro nivel de desarrollo óptimo. Es decir, se asumen, digamos, como criterios fundamentales o esenciales para que las personas hagamos, digamos, uso de todos estos elementos que se suponen fundamentales para dar todo nuestro potencial. En este sentido, hay que considerar que los derechos humanos pues han atravesado por una serie de momentos, digámoslo así, históricos y han sido luchas que han sido ganadas, insisto, a través de la historia y que nos han hecho ser lo que somos y disfrutar de lo que disfrutamos en lo contemporáneo hasta el día de hoy. Pensemos nosotros que la primera generación de derechos humanos, entendidos como los derechos civiles y políticos, pues nos llevan forzosamente a pensar en esta posibilidad de participación política en la gestión de las relaciones de poder, en la gestión del Estado, de parte de todos los ciudadanos. Pues recuerden ustedes que el movimiento de la Revolución Francesa trajo a la democracia, insisto, a revivir más bien a la democracia como forma de gobierno. Posteriormente, pues bueno, ya ganada esta participación política, estos primeros grandes derechos, pues encontramos reclamos sociales que se orientan más bien a garantizar pues un estilo de vida, una forma de vida un tanto más estable, un tanto menos peligrosa. Estamos hablando de los derechos sociales, económicos y culturales, donde las personas pues bueno adquirimos la posibilidad de tener derecho al trabajo y no solo a un trabajo, sino a un trabajo digno, a un trabajo justo además, a condiciones de trabajo justas. También tenemos derecho a la seguridad social y también tenemos derecho a la educación, ¿no?, en estos primeros momentos, pero como ustedes recordarán, pues a lo largo de esta historia de la que estamos nosotros haciendo un breve recorrido, pues ha habido grupos que a lo largo del tiempo se han encontrado marginados o se han encontrado en situaciones de desventaja social. Entonces, ahí el principio que da cabida a los derechos de segunda generación es particularmente el principio de igualdad, sobre el que vamos a regresar en un momento. Nada más vamos a finalizar diciendo esta primera idea, diciendo que los derechos de tercera generación o los derechos de la solidaridad pues se enmarcan, digamos, ya en un contexto cada vez más amplio, cada vez más complejo, donde pues tenemos derecho a tener un espacio libre de contaminantes, a un espacio donde nosotros podamos convivir de manera armónica, plena y sobre todo sin utilizar, digamos, las armas como un eje, ¿no?, para mantener la paz, para mantener el orden. Entonces, en este trayecto histórico, insisto, los principios de libertad, igualdad y solidaridad se encuentran pues manifiestos o se encuentran presentes. Sin embargo, algo que hay que destacar es, insisto, esta cuestión de la igualdad. ¿Y qué vamos a entender por igualdad? Pues bueno, técnicamente nosotros podríamos asumir que por el hecho de ser personas, pues nacemos iguales y eso lo estipulan no solo los derechos humanos, sino también las constituciones, entre ellas la nuestra en su primer artículo, y que rigen la vida social de todo nuestro país. En ese sentido, el principio de igualdad que se viene discutiendo desde el siglo XIX, pues hasta la fecha pareciera que no se puede concretar en lo cotidiano todavía. Y es que es muy cierto, si nosotros hablamos de esta condición de igualdad, pues suena lindo y suena padre, porque a fin de cuentas en la ley se encuentra ya enmarcado y se encuentra inscrito. Es decir, si nosotros revisamos la Constitución, si nosotros revisamos pues toda esta serie de instrumentos que promulgan, digamos, esta serie de medidas para garantizar el bien común, pues lo que vamos a encontrar es que existe una igualdad a la que nosotros
le vamos a llamar igualdad formal, es decir, está escrita en la ley y tiene como fundamento no solo los derechos humanos, sino más bien otra serie de elementos, de convenciones, de instrumentos que en la búsqueda, digamos, de esta igualdad sustantiva, perdón, de esta igualdad formal, pues tratan, ¿no?, de hacer que entendamos que ante la ley, indistintamente de si somos hombres, mujeres, blancos o negros o rosas o amarillos o verdes, todos tenemos los mismos derechos. En ese sentido, me gustaría puntualizar particularmente en el caso de la igualdad entre hombres y mujeres, que es como un tema que pudiera parecer un tanto ríspido y sobre todo por el contexto en el que vivimos, donde las mujeres hacen un reclamo cada vez más grande y legítimo, sobre todo respecto de las condiciones que las han mantenido en opresión a lo largo de la historia. Esto es muy interesante porque a fin de cuentas lo que estamos viendo es un despertar de una conciencia colectiva que busca garantizar o que busca colocar en el debate y en la discusión pues este principio que, insisto, se viene peleando pues desde el siglo XIX. Particularmente hay que considerar que hay instrumentos específicos que han ayudado, digamos, a que se logre esta igualdad o que se empiece a discutir sobre esta igualdad, ¿no? La Convención de Belém do Pará, y también podemos mencionar a la CEDAW, ¿no?, como grandes antecedentes que postulan la igualdad entre hombres y mujeres. Y ante esto me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque seguramente saldrá la duda de si igualdad o equidad sería el término adecuado. Vamos a pensar que el término equidad alude a un principio en el que se supone o se asume que se debe dar a cada quien lo que necesita para alcanzar el desarrollo, y eso implica una serie de prácticas que en lo general resultarían desventajosas, sobre todo para las mujeres, en el sentido de qué es lo que les corresponde por ser mujeres. ¿No? Eso sería como la pregunta que tendríamos que hacer. O sea, por el hecho de ser mujer, ¿te corresponde algo diferente al hecho de ser hombre? Más bien nosotros tendríamos que hablar de la igualdad, dejar a la equidad sí como un principio, pero hablar más bien de igualdad, porque la igualdad no pone peros a la condición del sexo o a la condición o a alguna otra, cualquier condición, religión, ideología política, orientación sexual, eso no lo pone en discusión. En este sentido, entonces, cerrando el paréntesis y abonando a lo que veníamos platicando, pues la igualdad, insisto, entre hombres y mujeres resulta padre cuando uno se da cuenta de que existe una serie, insisto, de principios, de leyes y de políticas públicas que tratan pues de instaurar en la conciencia de las personas que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Sin embargo, no se ha logrado avanzar todavía, digamos, con la suficiencia, derivado pues de nuestras prácticas cotidianas. Es decir, si nosotros pensamos en la forma en la que llevamos nuestras vidas día a día, en lo que observamos en las noticias, sabemos que tenemos 2 alertas de género en el Estado de México, sabemos pues como de esta situación tan compleja que viven las mujeres, pues entonces estaríamos pensando que esta igualdad que está dictada por las leyes pues no se encuentra plasmada en lo cotidiano. Y entonces el trabajo que tendríamos nosotros que realizar y sobre el cual tendríamos que discutir no sería en el plano tanto de la ley, porque bueno, la ley ahí está y va avanzando y se transforma y existe. Sin embargo, cuando la bajamos al plano de la cultura y a la ejecución de nuestros actos, es donde la ley no alcanza, insisto, a permear, no alcanza a tocarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metidos bajo ciertas lógicas de pensamiento que se asocian con cuestiones prejuiciosas y con cuestiones discriminatorias. Podríamos pensar incluso en cuestiones estereotípicas, sin embargo consideren ustedes que los estereotipos pues no alcanzan esta o no tienen, digamos, esta naturaleza persecutoria que puede llegar a tener la discriminación. ¿A qué me refiero con esto? Que los estereotipos son guías colectivas de pensamiento, ¿no? Nos permiten convivir, los estereotipos son necesarios. Y no hay mucha evidencia, ¿no?, que nos manifieste que los estereotipos son negativos. Lo que es relativamente negativo pues tiene que ver
más bien con el prejuicio, y ya lo más gacho y lo más feo de toda la situación pues es la discriminación, donde nosotros ya estamos negando el acceso a los derechos de una persona por el hecho de tener ciertas características en específico. Retomando entonces el punto, la idea de la igualdad entre hombres y mujeres, si bien, insisto, se encuentra avanzando a grandes pasos en el marco de lo legal, en el plano de nuestro trabajo colectivo, en el plano, insisto, de nuestra vida cotidiana, pues no tanto. Y ahí encontramos pues fenómenos complejos, ¿no? Como el feminicidio, que resultan cada día más alarmantes, que llaman la atención no solo vamos, de nuestra casa, por decirlo así, ¿no? Del Estado o del país, sino de nivel internacional. O sea, es una atención mediática a nivel internacional, pues que nos coloca en el ojo del huracán, y la cosa interesante pues es que no hacemos mucho para transformarlo. Entonces, consideremos nosotros que estas prácticas pues evidencian justo la desigualdad que existe entre las personas, y que lo único que hacen es mostrarnos cómo todavía existe esta lucha por la superioridad de un grupo y de otro, ¿no? Recordemos que tradicionalmente los hombres hemos tomado el espacio público como nuestro, lo hemos reclamado y hemos hecho, digamos, una serie de leyes y de gestiones que afectan a todos por igual, pero desde nuestra visión como hombres. Y a las mujeres se les ha relegado en el espacio privado, es decir, a los trabajos de crianza, a las situaciones de cuidado, de afecto. Y esto es muy interesante discutirlo, porque uno podría pensar, bueno, si yo soy mujer y estoy hoy día estudiando, y además de estudiar trabajo y soy independiente y salgo adelante por mí misma, podríamos decir, bueno, yo no soy objeto de esta desigualdad. Lo curioso es que efectivamente está documentado en múltiples documentos que esta condición de desigualdad pues no obedece meramente a una condición subjetiva, sino más bien a una condición grupal. Es decir, el hecho de que tú hayas salido adelante no significa o no disminuye la condición de otras mujeres, que derivado de múltiples características pueden tener una vida muchísimo más compleja. Pensándolo así, aludo a un término que tiene que ver con la interseccionalidad, es decir, un cruce, ¿no? de elementos o de variables que afectan a las mujeres y el goce de sus derechos. Esto es, por ejemplo, si tú eres mujer, pero además de mujer eres indígena, pues tus grados de exposición o de vulnerabilidad y de restricción de tus derechos pues van a tener mayor probabilidad de suceder, ¿no? Si le sumamos que eres mujer y eres indígena y además tienes algún tipo de discapacidad, pues la vulnerabilidad es mayor. Y esto entonces pone, insisto, en la mesa pues una situación por demás compleja para las mujeres. Pero ojo, esto se ha tratado de subsanar con la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Pues el tratar de comprender la realidad desde esta visión de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, muchas veces se ha confundido la igualdad de género con esta noción de la superioridad ahora de las mujeres, o darles credibilidad a las mujeres en todo lo que nos dicen. Y por ahí no va la cuestión. Más bien la equidad de género, perdón, trata de darnos a todos, ¿no? No como hombres o como mujeres, sino como personas, el acceso a los mismos derechos. Entonces, a lo largo, insisto, de la historia, y a lo largo pues de todo lo que hemos venido platicando de cómo las mujeres han sido víctimas de la desigualdad, pues también cabe la posibilidad de reconocer que los hombres, bajo estos esquemas estereotipados, también hemos sido objeto, insisto, de esta misma desigualdad, ¿no? Porque a los hombres se nos encasilla bajo ciertos rubros, y efectivamente en el ejercicio ya de la ley, en el ejercicio mismo de los derechos, pues observamos casos, ¿no? Donde los hombres, por ejemplo, no pueden hacerse cargo de sus familias, no pueden, por ejemplo, o manifestar situaciones de violencia que viven en el hogar. Entonces, como pueden ver, esta noción de igualdad pues nos lleva no solo a la discusión de las mujeres, sino que está abriendo cada vez más paso a la condición de los hombres, y a reconocer que efectivamente en nuestra experiencia sí, las mujeres, es cierto, han tenido un papel desafortunado y han sido víctimas a lo largo de la historia, pero también la equidad de género nos abre la mirada a darnos cuenta
que en esa, vamos, como en esa misma situación o en ese mismo hilo conductor, pues los hombres también hemos tenido nuestros costos y hemos asumido pues como ciertos costos más bien y que nos ha llevado a excluirnos de ciertas cosas. Esto no significa que estoy equiparando la desigualdad que viven las mujeres con la de los hombres, porque pues una es un poco más evidente y más pesada que la de los otros, pero sí es necesario que nosotros en nuestra capacidad profesional y personal reconozcamos justo este principio de diversidad y este principio más bien de igualdad como un eje rector en nuestras vidas, es decir, nosotros no, ni por el hecho de ser hombres ni por el hecho de ser mujeres tendríamos que colocarnos en un papel de superioridad, ¿no? Es más bien dejar de reducirnos a una condición meramente de sexo y mirarnos los unos a los otros como las personas que somos y con las capacidades y el potencial que podemos llegar a tener. Esto es, nosotros no podemos reducir a las personas, insisto, bajo un esquema de pensamiento corto donde si es mujer no puede hacer esto, no debe hacer esto, no tiene por qué hacerlo, o si es hombre no tiene la capacidad o no sabe o no lo entiende. Más bien tendríamos nosotros que ver la posibilidad, insisto, de la persona más allá de su sexo y de las capacidades, insisto, que tiene pues para desempeñar alguna tarea, trabajo. Por ahí podríamos nosotros empezar a reforzar este principio que, insisto, desde el siglo XIX se viene estipulando en el marco de la ley, en el marco formal, pero que en lo sustantivo vamos, se ha tratado de subsanar con políticas públicas, pero seguimos observando este tipo de injusticias que afectan, insisto, a las mujeres y en su máxima expresión bajo la forma del feminicidio, pero también a los hombres, ¿no? Que también somos estereotipados y también somos reducidos a ciertas formas que, insisto, pues no necesariamente son de esa, vamos, así como están siendo estipulados de esa forma. Entonces, pues bueno, dejo ahí en la mesa la discusión para que, bueno, ustedes hagan una reflexión al respecto. Hay muchos materiales donde nosotros podemos empezar a discutir esto, insisto, y como puntos claves yo únicamente dejaría, si queremos empezar a vivir el principio de igualdad, pues tendríamos nosotros que cuestionarnos a nosotros mismos si la forma en la que interpretamos la realidad nuestra y la del otro se fundamenta en esquemas ya preconcebidos y tratar de deconstruirlos, es decir, tratar de discutir y de pensar si el trato que estoy dando al otro en realidad está abonando para que logre, digamos, el acceso a sus derechos y además se oriente bajo un principio de igualdad. Yo espero que haya sido de mucha utilidad y pues bueno, claro, también me encuentro abierto a cualquier cuestionamiento y a cualquier debate que pudiéramos generar en torno a esta temática y pues les agradezco mucho su atención. Les dejo un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en alguna otra ocasión. Cuídense.